Okay. Llego al fútbol americano por cuestiones de bullying, valga la redundancia. Toda mi infancia fue un niño muy grande, pero muy gordo. Entonces llegó un punto en el que ya era pues prácticamente como insostenible el acoso, el bullying, las molestias. Entonces llego al americano. Fue un sacrificio, lo entiendo. Todo el mundo pues digamos por parte de mi familia me ven como una especie de ejemplo. Porque fue un estilo de vida muy duro. O sea, sí, o sea, fue una época, digamos, complicada en lo personal. Pero fue una etapa que disfruté mucho. O sea, mi primer vuelo en avión fue gracias a Burros. Conocí muchos estadios, varios estados. Conocí a mucha gente. Pude vivir lo que es un clásico. En este punto, si me ofrecieran irme de coach al otro equipo, prefiero Titanes 1000 veces. Entre jugadores y fue... Híjole, eso fue... Ahí yo creo que salió una nota. En el clásico del 2018, Burros Pumas en el Estadio Azul. Uh-huh. El campo estaba pintado obviamente del poli. Porque pues éramos el equipo local, ¿no? Había una P enorme en la yarda 50. Salen los Pumas de los vestidores. Ya antes del kickoff. Y quieren aplicar mucho lo que hacen en el high school, ¿no? De llegar a la logo del rival. Y empezar como a sobajarlo, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, todos en ese momento, nadie de la banca de Burros lo pensó. Nos pusimos el casco y nos los fuimos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de ADN Titán. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Nuestro coach Alex. Ingeniero, exjugador de Liga Mayor, coach de la línea ofensiva campeona aquí en Ofamo en 2022. ¿Cómo está, coach? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por este espacio. Digo, la familia Titán me ha abrazado muy bien. Digo, qué más el poder expresarlo de esta manera, ¿no? Qué bueno, pues muchas gracias, la verdad, por hacerse un espacio en su agenda para poder grabar con nosotros. La verdad me siento un poco nervioso, no lo voy a negar. Platicábamos fuera de cámara ahorita con Chuy y con usted. Se me hace relativamente normal ahorita poder estar platicando con usted porque lo veo constantemente en los entrenamientos. Okay. Pero pues es una figura, coach. O sea, exjugador de Burros. No me equivoqué. Estaba muy nervioso. Gracias. Ya pasé el primer check. Ok. Y jugó una final, ¿correcto? Sí, es correcto. Pause esa parte porque luego me voy a adelantar. Ok. Me gustaría saber, coach, antes de cualquier cosa, ¿cuál es su primer recuerdo de fútbol americano? Usted escucha la palabra o el deporte fútbol americano y ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? O los primeros recuerdos, son así 2-3 flash. Sí, no, yo empecé a jugar fútbol americano hace aproximadamente 12 años. Digamos muchas veces, y es como un pequeño clip ahí, llegas a los lugares correctos por situaciones incorrectas. Okay. Llego al fútbol americano por cuestiones de bullying, valga la redundancia. Toda mi infancia fue un niño muy grande, pero muy gordo. Entonces llegó un punto en el que ya era pues prácticamente como insostenible el acoso, el bullying, las molestias. Entonces llego al americano, llego a mi primer club que se llama Patos Salvajes de Cuautitlán Izcalli. Ah, claro, porque para nada más ubicar a la gente y darle un poquito de contexto, ¿en la Ciudad de México o en el Estado de México? Yo soy oriundo del Estado de México, de la zona pues, más norte, pero soy de ahí del estado. Ok, entonces ahí, ahora sí regresando a su historia. Yo inicio en el equipo de Patos, no se dan la temporada, no puedo jugar ahí por ciertas situaciones del club. Me mudo, migro al equipo de Dragones Rojos, donde volvemos... Por mi tamaño no pude jugar infantiles. Yo todavía tenía la edad para infantiles. Yo nunca pude jugar una categoría infantil. ¿Cuántos años tenía en ese entonces usted? Yo creo que tenía entre 11 y 12 años, más o menos. O sea, vendría siendo midget, ¿no? O sea, todavía tendría un buen tramo de infantiles. Exacto. En caso de... Sí, la diferencia es que, por las ligas allá se manejaba como... Creo que era ponis, si no mal recuerdo. Sí, es diferente es verdad. Entonces, digamos, por mi talla, por mi tamaño no pude jugar infantiles. Entonces empiezo a jugar juvenil. Pero justo acababa de empezar la temporada en la cual o la categoría en la cual yo podía entrar. Ya están en partidos. Exacto, entonces empiezo a entrenar pero con la juvenil más grande, o sea, con los siguientes. ¿Doble A? Exacto. ¿O no lo manejaban así en su...? Sí, era la juvenil A y la doble A, entonces entreno pues toda la pretemporada con la doble A. Y ese fue su primer contacto con el fútbol americano. Sí. Juvenil doble A, usted con 12, 13 años. Exacto, y digo, a partir de ahí fue una constante, pero bueno, hasta llegamos a eso. En Patos solo fue, pues, técnicas básicas, ¿no? Bloqueo, golpeo, cosas muy, muy específicas. Ya en una juvenil AA, pues, ya son contactos en serio, ¿no? Se da toda la pretemporada, puedo jugar 2-3 scrimmage con la juvenil y entonces empieza la juvenil A. Entonces ya regreso con el equipo, jugamos esa temporada, no nos fue muy bien, solo ganamos un partido. ¿De 6? O sea, ¿también tienen la modalidad de 6 partidos de temporada regular?
termina mi temporada en Dragones. ¿Todo esto en el Estado de México? O sea, ¿todos sus partidos eran en el Estado de México? Sí. ¿O también salían? Sí, no, de hecho no que ese es viajamos. otro mundo, ¿verdad? O sea, Sí. no es como aquí, pues, que tenemos que ir a San Luis, a Querétaro, saludos a Querétaro, a Sí. Aguascalientes, o sea, todo era en la misma zona, por así Sí, decirlo. por decirlo así, digamos, la zona más lejana en esa etapa que visité fue Toluca, y eso ya me fui muy lejos, ¿no? Sí. Entonces, retomando un poquito, termino en Dragones y empiezo con la etapa de preparatoria. Entro a la vocacional número 8, Narciso Basols, toda la vida. Shootout Sí, al poli de siempre. Y juego una temporada con los Sioux, que ese era el equipo representativo de la escuela. Que todavía vendría siendo infantil, ¿no? O sea, No, en su edad. ahí sí ya es... Pues es, digamos, esa etapa de entre 15 y 18. Ah, ya. Pero pues ya le conocían como juvenil o intermedia, por llamarlo algo Sí. así. Jugamos en los interpolitécnicos, que es igual entre mismos equipos de las prepas. Que también hay un chorro montonal, ¿verdad? Sí, digamos, tan solo de esa categoría éramos 8 equipos. Y eso porque eran como conferencias, porque pues, son... No quiero equivocarme. Sí. Son más de 10 prepas que tienen... Que o disclaimer, vocacionales. ¿no? No nos hagan caso. O sea, si soltamos por aquí algún dato histórico, Sí, sí, informativo, del clima o de cualquier color, no nos usen como referencia. No, definitivo, no. Sí, Ajá, y bueno, termina esa temporada y se abre la convocatoria para llegar a Burros. Entonces, son pruebas, tryouts, lo que hace un equipo normal de Liga Mayor para la selección. Pero yo voy para juvenil. Ujú. Entonces, hago las pruebas, paso, y me dicen, preséntate a entrenar tal día para la juvenil de Burros. Entonces, me acuerdo, y digamos, esto fue como algo muy emotivo de mi parte, o en esa etapa, que era cuando recién llegaba a Burros. Mi primer día de entrenamiento, me acompaña mi papá, y estábamos justamente afuera del casillero de las instalaciones. Y estábamos platicando, ¿no? Justamente antes del entrenamiento, y sale el coach Francisco Chaparro. Saludos donde quiera que esté mi coach. Y nos platica, o sea, como que ya me había visto de las pruebas. Nos pasa a su oficina, platicamos un poquito del programa, de mi proyección hacia... ¿En qué jugó hacia la usted? ¿En eternidad. qué posición, coach? Toda mi vida fui liniero ofensivo. Toda su vida. Toda ¿Y se mi estuvo carrera. moviendo, centro, guard, tackle? Sí. ¿O siempre estuvo de tackle? Sí, no fui tackle, guardia, centro. Nunca jugué, pero sí llegué a entrenar. Ajá. Pero sí estuve ahí en esas posiciones, tanto del lado derecho como del lado Porque izquierdo. además usted es súper alto. O sea, ¿cuántos años? ¿Cuánto mide, coach? 1.90, coach. 1.90. Sí. Y desde muy chico seguramente era de los más altos. Sí, toda mi vida, o sea, en todas las fotos de mis generaciones, tanto en la secundaria, prepa, siempre fui el que sobresalía, ¿no? El que siempre estaba hasta atrás porque no tapes a los chiquitos. Y pues bueno, recuerdo esa etapa, me invita el coach Chaparro a entrar a su oficina, platicamos un poco, me presenta el coach Ernesto Alfaro, saludos también al coach. Fue la primera vez que lo conocí. El coach Alfaro actualmente es head coach de un equipo de LFA, ¿no? ¿O Es, ya no? es el head coach de Borregos Guadalajara y Ah. el head coach de Reyes de la LFA. Ah, es correcto. Entonces, pues platiqué muy poco con él, empieza el entrenamiento y pues, se dan varias situaciones, ¿no? El coach Alfaro y el coach Chaparro salen de Burros. Fueron temporadas pues difíciles. Esa primer juvenil que jugué no ganamos ni un juego. La siguiente juvenil no la iba a jugar porque ya estaba justo por terminar la prepa. Y pues en el trámite de la carrera, ¿no? Entonces, no le iba a jugar, me dicen, o me hacen la invitación de regresar. Juego esa temporada y pues termina mi elegibilidad como juvenil. Y en esos equipos, a fuerza tiene que ser uno estudiante de esa... En Liga Mayor sí. Ajá. Ya es como una especie de requisito que Ajá. puso la liga, que tiene que ser estudiante de la escuela del ¿Y equipo en que juvenil? representas. No, ahí sí era un Ahí poco sí más puede- abierto. uno puede sí, entrar. Sí, Ok. o sea, había de varias prepas, incluso de escuelas o preparatorias de la UNAM. Y pues ahí fue donde estuvimos un rato, ¿no? Termina mi elegibilidad como juvenil y brinco a mi intermedia, que ya O sea, es... ¿como cuántas temporadas de juvenil se aventó usted, coach? Una prox, o sea... Yo creo que 4, pero o sea, en diferentes equipos. Entonces, digo, esas últimas 2 fueron en Burros. Brinco a la intermedia, que juego nada más una, que fue la del 2015. Termina la temporada, todo concluye normal. Ya en ese tiempo estaba en un proceso de preselección para la selección mexicana que iba a representar al país en Harbin, si no mal recuerdo, Harbin, China, Sí, la Under sí, 19. 2000. Y si no, a ver si Chuy nos puede ayudar con una imagen aquí de dónde iba a ser.
Sí, fue en la selección de Harbin. Estaba en ese... ¿Esos preselección, o bueno, esos tryouts, eran en el Olímpico? Fueron en Ciudad Universitaria. En el Palillo Martínez le llaman al estadio como 2. Porque era o sea, eran varios U, ¿no? O sea, un ejemplo, menos de 18 y también había la rama de menos de 15. Ajá, exacto. Sí, la Under 19. Que también fue a ese tryout. La Under 19 y la Under 15. Entonces, estuve ahí en esa preselección. Y pues el coach Víctor Castillo, que era el head coach de Burros en Liga Mayor en ese momento, y el coach Alejandro Zárate, que fue mi coach de línea, me hace la invitación a, pues allá le llaman como escuelita, ¿no? El estar practicando con Liga Mayor. Y pues estoy con ellos practicando, todo normal, los entrenamientos, y se llega el tiempo del registro. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos tus documentos. Y yo tenía 17 años cuando jugué mi primer partido de estaba en prepa. Ya estaba en la carrera, pero digamos por mi edad, yo soy de septiembre, entonces la temporada la empecé con 17 años. Entonces todavía fueron mis papás a hablar con el coach Castillo y el coach Zárate porque pues al final del día era menor de edad. Sí, claro. Y la decisión pues, al final la tomé yo. Quise participar en jugar Liga Mayor. O sea, será pues digamos la incógnita. Ajá, o sea, digamos solo jugué una intermedia cuando lo normal eran 3. Y ya brinqué a Liga Mayor. ¿Y al jugar Liga Mayor ya no puede jugar intermedia? No, ya no. De hecho, sí es un tema de que ya cuando subes no puedes regresar. Y jugué esa Liga Mayor del 2015 y pues de ahí mi historia se siguió hasta el 2018 en la que terminamos subcampeones, perdimos la final contra Auténticos Tigres en Monterrey y después de eso termina la temporada y yo tomo la decisión de salirme de Burros para terminar mi carrera pues, académica y vengo aquí a la unidad que está en Puerto Interior, en Silao. Termino mi carrera y mi intención era ya no jugar, ¿no? Ya era enfocarme en la carrera, en los estudios y terminar. Me hace la invitación el coach Cuapio de integrarme al equipo y pues juego, ¿no? O sea, sigo en el deporte un buen rato más. Esa primera temporada jugamos en una liga como estatal, ganamos esa temporada. Después viene una liga que jugamos, o una temporada que jugamos en Ofamo. Perdimos la semifinal contra Cachorros. Y pues pasa el tiempo, ¿no? Ya en esa etapa ya estaba entre terminar la escuela, ya estaba con lo laboral. Y pues ya fue ahí un poquito complicado, ¿no? Y pues bueno, mi elegibilidad acaba la temporada pasada de diciembre. O sea, por un par de meses. Exacto, o sea, yo ya no puedo volver a jugar, digamos, en una liga competitiva a nivel nacional por mi edad, ¿no? Yo ya tengo 25, yo ya no puedo, o sea, formar parte de un roster oficial. Entonces, pues esa es como mi trayectoria un poquito de jugador. En ese inter conozco a Titanes y es cuando me integro al equipo, ¿no? Como coach. A ver, coach, entonces, nada más, un buen abstract. Déjeme desmenuzar un poquito porque al menos para mí fue muchísima información. Ok. Paréntesis, me gustaría saber cómo es el proceso personal, o sea, desde su punto de vista, de que, y por lo que escucho que fue como de imprevisto, de nada más estar entrenando para hacerse jugador de Liga Mayor. O sea, ¿qué pasa por su cabeza? Además, lo acaba de mencionar, al ser menor de edad todavía tiene que pues conversar este tipo de decisiones con sus papás. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos le quedaba de donde usted vivía el campo de entrenamiento? ¿Cómo? Y ya después, si podemos retomar esa idea, ¿cómo es un día de un jugador de Liga Mayor? Ok. Pues en ese inter, realmente la pretemporada yo la disfrutaba más porque no tenía el compromiso de ya ser un jugador parte del roster. Entonces era más como de estar ahí, apoyar en lo que podía, en los entrenamientos. Pero sí se equipan, sí, todo el tiempo. Sí, o sea, es prácticamente un jugador más que al final no lo registran. Exacto. Eso, a ver, para aterrizar esa parte, porque creo que hay muchos jugadores en muchos equipos de México que están en ese caso, a lo mejor de un equipo de Liga Mayor, pero que van a entrenar y luego no juegan. Sí. Pero les platicamos a los nuestros, por ejemplo, la importancia que tiene ese tipo de jugadores. Usted disfrutaba ese momento. Sí. Porque al final del día, obviamente los partidos son muy importantes. Pero lo que realmente lo hace jugador de fútbol americano es el entrenamiento. Quiero pensar que por ahí va su comentario. Sí. O qué era lo que le hacía que le gustara ser ese jugador 54, por así llamarlo, ¿no? O sea, que no entra dentro de los 53 de roster, pero que es parte del equipo y desde mi punto de vista es una parte medular del equipo. Pues yo creo que lo que más me hizo disfrutar el deporte en esa etapa fue el sentirlo, ¿no? Lo hacían parte del grupo. Sí, definitivo. O sea, tal cual eres uno más del equipo, ¿no? El disfrutarlo, el poder
saberte que no solo eres estudiante y representas a tu institución, sino que portas los colores, portas el escudo en tu uniforme, un logo de un equipo pues entrañable, ¿no? Y no como tiene les... nombre, ¿verdad? ¿O sí tiene nombre? No, de hecho, o sea, eso es como algo... ¿Por qué no tiene muy nombre, típico. coach? Si nos puede... Realmente decir. desconozco el dato, o sea, pero sé que es más como por temas de institución. O sea, como no le dan el auge a un jugador tal, ¿no? O sea, ¿Cuál es eso? O sea, que porque a lo mejor usted puede ser campeón los 4 años de su elegibilidad, pero el día de mañana usted se va, pues, y la organización se queda. Okay. Hasta donde yo tengo entendido, esa es la razón por la cual muchas universidades o muchos equipos deciden no ponerle el nombre particular, sino todos Titanes. Sí, o sea, el logo, el IPN, Burros Blancos, Tec Así de Monterrey. Entonces es más por ese sentido, ¿no? ¿Y cuántos jugadores? 54 había. O sea, ¿cuánta gente llegaba al entrenamiento en ese equipo que me está mencionando? Por ejemplo, en ese año, recuerdo que cuando empezó la temporada o en la pretemporada éramos más de 70 en lista. Y pues obviamente que fueron migrando, fueron cortando. Digamos, a mí yo no sentía la presión de que me pasan cortaran. filtros, digamos, empiezan 70 y el coach de pronto le dice, a ver tú, gracias, Panchito. Sí, o sea, digamos, al final Dedícate el roster, si no me equivoco, tiene que ser como de entre 50 y 60. Y pues se van yendo en toda la pretemporada, ¿no? Ya cuando se empieza a ver Pero el lo fútbol. sacan, o sea, no es pues como que un jugador diga, bueno, seguro habrá casos pues. Que regresen. No, al revés. Okay. O sea, que él por decisión propia se vaya. Sí, o sea, obviamente que hay jugadores que, por ejemplo, no ven tanta interacción en el equipo y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy. Pero también hay jugadores que el coach le dice, pues ya, gracias, exacto, no tienes cabida aquí. Y me tocó ver muchos casos de compañeros que conocía que de tiempo o que me hice muy buenos amigos y pues los cortan. Entonces te digo, yo en esa primera etapa yo no sentía esa presión y creo que también fue parte del disfrutarlo, de que no sentía la presión de que me iban a cortar, ¿no? Yo al final del día solo me sentía como uno más del grupo y pues ya, o sea, hasta ahí. Entonces la presión tal cual llega el día que me dicen, ¿sabes qué? Vas a jugar. Entonces ya esto pasa de ser una escuelita, como le llamaban allá, a ya eres un jugador de Liga Mayor. Entonces, fíjese cómo es algo bien mental, porque a lo que me está platicando usted, básicamente iba a ser lo mismo. O sea, iba a llegar a la misma hora, lo mismo. Los mismos días, iban a hacer lo mismo, incluso con el mismo personal, me imagino. No sé si lo separaban como por primer equipo, segundo equipo, tercer equipo. digamos. Pero las unidades, o sea, la misma... 16 linieros, es decir, exacto. Aunque nada más jueguen 5, pero siempre iba a estar su misma unidad. Exacto. Lo que hizo diferente fue decirle, a ver Alejandro, vas a estar dentro del roster. Del roster, sí, o sea, al final del día te llega el sentido de responsabilidad. Claro. En el momento de que dices, ya no es un simple entrenamiento, ya no es que pueda hacer las cosas a media. Ya es un punto en el que o entrenas a máxima todo el tiempo o la próxima temporada te van a cortar. Oiga, perdón que lo interrumpa nada rápido. Platicaba con el coach Dani, y no recuerdo si fue fuera de cámara o en la grabación, que el fútbol americano es como una buena escuela para la vida. Definitivo. Ahorita se me ocurre lo que me está diciendo, lo de cortar y tienes que entrenar a máximo, como en un trabajo, o sea, es la universidad, y a lo mejor uno puede entregar o no entrenar cierta tarea y pues no pasa nada a lo mejor del siguiente parcial me repongo, exactamente, ¿no? O del atrueno, ¿no? O sea, pero no pasa pues a mayores si se pone a pensarlo. Y ya en el trabajo pues no es de que si quiere, o sea, tiene que ver la forma de hacerlo. Entonces podríamos llegar al mismo punto de que también el fútbol americano es como una buena escuelita, haciendo referencia a esto, a una vida, no sé si decir exitosa, pero sí real, ¿no? O sea, la presión que tiene uno día a día. Sí, de hecho, es un speech que repiten muchos coaches, pues, de renombre, ¿no? Como lo comenta el coach Ernesto Alfaro, el coach Francisco Chaparro, el coach Agustín Castillo, si no mal recuerdo, el coach campeón de burros. Sí. El fútbol americano es un deporte de vida. O sea, aquí te lesionas, te tienes que levantar. Te cortan, tienes que buscar la manera de darle la vuelta a la situación. Pierdes un juego, no significa que perdiste la temporada. Ganas un juego, no has ganado todo. Tienes que seguir enfocándote y esforzándote para poder obtener los resultados que buscas, ¿no? Creo que eso es como la mentalidad que, pues, muchos que jugamos este deporte lo entendemos y tal vez otros que se dedican a otro deporte lo ven distinto. Fútbol coach, dígalo. No, no, a todos, saludos. Es más eso, ¿no? Como que el tanto dedicación que le damos a este deporte y el tan exigente que es, se vuelve... En todos aspectos, ¿no? Sí, o sea, es mental, es físico, es de dejar de hacer cosas, empezar a dejar de lado tu vida social para empezar a ser alguien, pues, de renombre, ¿no? O alguien que realmente brille en el simple hecho de estar en el roster, ¿no? Por lo que me platica, o sea, había filtros y bueno, ya nos platicó más o menos cómo fue en la intención de que para usted el cambio fue que le dijeron que ahora iba a estar en el... Y ahora cómo es su día a día
ya siendo un jugador? O sea, cambió a como nada más cuando era el jugador 54. Sí y no. O sea, de mala manera se tiene como la filosofía de que tal vez no estás en el roster, puedes llegar a faltar y no va a pasar nada. Aquí ya no. Aquí ya eres parte del roster, eres parte del equipo y te necesitan. Para lo que sea que hagas, te necesita el equipo. Entonces, por ejemplo, mi agenda en esos días era: levántate a las 5 de la mañana. Ya en universidad. Ya en esa etapa ya estaba yo en la universidad, en la ESIME. ¿Que usted qué estudió, perdón, coach? Ingeniería en sistemas automotrices. ¿Y la terminó? Por completo. Ok, bueno, entonces continúa. Entonces, mi día, yo vivía en el Estado de México, en Cuautitlán, y la escuela estaba en Azcapotzalco. En la Gustavo Madero. Que para temas de referencia, coach, ¿como cuántos en distancia, digamos, es como de León a Silao. Pero en tiempo son 2 horas por el transporte, el tráfico, lo que quieras. Más o menos. Entonces, me paraba a las 5 de la mañana, tenía que salir de mi casa a las 6 para llegar a la clase de las 7. De 7 a 1, clases corridas. A veces, exacto. ¿Y le daban clases corridas por ser jugador de Liga Mayor? ¿O no tenían preferencia en ese sentido. O sea, digamos, había profesores que en cierto momento tenían preferencia de decir, ok, te vas para allá, va, pero haces esto. Y había otros que no, o sea, al final le dice, pues es algo extra, ¿no? Yo no te lo estoy... Decidiste. Exacto, entonces tú esfuérzate para conseguir las dos. Entonces era de 7 a 1, había obviamente días en los que no iba el maestro o clases libres, pero a la 1 salía de la escuela. Afortunadamente la ESIME y el campo de burros o el casillero de burros están cruzando 2 bulevares o 2 avenidas, entonces caminando llegaba al vestidor a la 1:15. Porque tenía vehículo particular, coach, en ese entonces. No. En esa etapa, pues todo era transporte, metro, tren suburbano, camiones. O muy rara vez, cuando eran situaciones muy particulares, pues sí, el coche que me prestaban mis papás. ¿Y su utilidad la guardaba en el vestidor, en burro? Okay. Sí, o sea, era hasta de cierta forma muy cómodo porque no tenías que estarlo cargando por todos lados. O sea, había veces que obviamente que las tienes que lavar y pues te lo tienes que llevar, ¿no? Sí, pero eran situaciones contadas. Y digamos, el entrenamiento el formal empezaba a las 3, pero la prepráctica era a las 2, que eran sesiones de video, drills específicos. ¿Y eran opcionales? No, nada es opcional en Liga Mayor, ¿sabes? Era llegar a las 2, hacer los drills, y a las 3 ya era el entrenamiento completo, con todo el equipo, calentamiento, gimnasio, campo, jugadas, técnica, equipos especiales. Terminaba a las 5. Y de 5 a 5 y media, digamos, teníamos la fortuna de que nos daban de comer. Entonces terminaba de comer 5 y media y tenía que salir corriendo porque era estudiante de inglés también. Salgo del inglés. Ese también es opcional, ¿verdad? Sí, ese sí ya era por mi cuenta. O sea, al final del día también era parte de la escuela. O bueno, del poli. Entonces yo voy al inglés, termino del inglés a las 8, llego a mi casa como a las 9 y era hacer tarea. Comer algo, dormir, bañar y al otro día repetir. Eso fue pues prácticamente los 4 años que estuve jugando Liga Mayor. La verdad, fue un sacrificio, lo entiendo. Todo el mundo pues digamos por parte de mi familia me ven como una especie de ejemplo. Porque fue un estilo de vida muy duro, o sea... No, porque lo es, coach, o sea, no es porque un estilo de ejemplo. Sí, o sea, fue una época, digamos, complicada en lo personal, pero fue una etapa que disfruté mucho, o sea... Mi primer vuelo en avión fue gracias a burros. Conocí muchos estadios, varios estados. Conocí a mucha gente. Pude vivir lo que es un clásico. Todo eso fue pues una etapa en lo personal, pues de mis etapas top, ¿no? No mucha gente puede decir. Por ejemplo, usted llegó a jugar en estadios. Me voy enterando. ¿Qué tipo de estadios? Yo creo que el memorable o el que todos lo catalogan como la máxima del fútbol americano es el Olímpico de CEU. Porque jugó contra Pumas, era el clásico. Exacto. Me tocó jugar 2, 3 clásicos más o menos. ¿Y cómo es? Platícanos la experiencia. Me acuerdo, justamente en esa primera temporada se abre el Wilfrido Mació, pero nos toca ir a visitar a Pumas, a CEU. Yo tenía 17, 18 años recién cumplidos y pues desde la salida del casillero era pues todo un show, ¿no? Íbamos todos ambos uniformados. En la Ciudad de México, digo, para sí, pero digamos de norte a sur era pues bastante tiempo, ¿no? Sí, como de aquí a, no sé, Uruapan, yo creo. Exacto, entonces
era llegar al vestidor, tomar tus cosas, todos con el pants del equipo, con playeras, sus maletas hechas. ¿Eso se los daba a la universidad, coach? Sí, el equipo de hecho nos proporcionó pues bastantes cosas, jerseys, pants, playeras. ¿Los jerseys se los daban o nada más al ser campeones? No, a todos nos daban los jerseys temporada a okay. temporada. Entonces, todavía tengo mi recuerdo de jerseys. Pues a ver si luego por ahí los tiene, nos puede mandar una foto y ahí que Chuy no se puede insertar la imagen. Ok. Nada más. Sí, sin problema, la busco y pues bueno, era llegar, subirte a los camiones, pues estar concentrado, nervioso, ansioso. En esa primera etapa yo no sabía qué sentir, era pues muy niño, vaya, para el estar viviendo algo tan grande. Sí. Llegamos... ¿Lo dimensionaba, coach? ¿En ese momento lo dimensionaba? Yo hace muchos años, o muy de niño, y es como un pequeño ahí dato curioso, yo le iba a Pumas de soccer, porque antes me veía mucho el soccer. Llego al poli... Y mi corazón, mi cerebro, todo me grita adiós Pumas, adiós CU, adiós la UNAM. Enfócate, busca otro equipo si quieres seguir en el soccer. Pero ya Pumas no, o sea, era algo más personal. Porque es como hasta una figura interna de la escuela, ¿no? O sea, me imagino yo que ser jugador de Liga Mayor en el poli lo hace como, pues como este cliché norteamericano. Ajá, del high la school, chamarrita, ¿no? Y, o sea, ¿es real? O sea, ¿eso pasa en la universidad? ¿Usted Tal vez sí, yo no lo sentí así porque, vaya, no me enfocaba tanto en eso, ¿sabes? Fui muy ñoño en esa etapa, era mucho de la escuela, salía muy poco de los salones o digamos, cuando tenía clases libres era, pues, perder el tiempo sin más, ¿no? Sí, que pasa el tiempo. Pero, pues, era de que llevabas tu chamarra, tu playera, todos te volteaban a ver, no te decían nada, pero de cierta manera... notaban que estabas ahí, ¿no? O sea, el llevar el color en guinda. O sea, lo identifican. Más gente lo identifica a usted exacto. que a usted a esas personas. Sí, definitivo. Entonces, retomando un poquito la historia, llegamos al estadio de CU por las puertas de atrás, nos hacen la revisión con el registro, bajamos un túnel bastante largo para llegar a los vestidores de visitantes, y desde ahí afuera se empezó a escuchar un sonido ensordecedor, ¿no? Yo me estaba cambiando, fue de, no sé, cabrón, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? O sea, en un momento yo soñaba ver un juego de fútbol en la grada. ¿Usted ya había ido al Olímpico? Jamás, o sea, nunca, era la primera vez que estaba tan cerca. O sea, eran como dos sueños al mismo tiempo. Sí. Porque era aficionado del Pumas. Ajá. Y a lo mejor en algún momento quiso ir a ver un partido, no tuvo oportunidad, pero ahora ya lo estaba jugando usted. Sí, o sea, y salgo, digamos, esto es lo que más... pues recuerdo, ¿no? Salgo del túnel, salimos por unas pequeñas escaleras en la cabecera del estadio. Voy saliendo y veo que las gradas no terminan, o sea, son enormes. Y yo de, no, man, ¿qué chingados hago aquí, sabe? Fue, yo creo que de las emociones o de los sentimientos de asombro más grandes que he tenido. ¿Y cada clásico sintió esa, digamos, sí, obviamente, era de la... No se acostumbra, uno no se acostumbra a eso. No. Yo siempre le he dicho, y es como algo que le mantengo a mi mamá, que siempre me dice, por ejemplo, esta última temporada que pasó en el primer scrimmage, me dice, Alejandro, estás bien nervioso, cabrón, o sea, relájate, o sea, ya, ¿cuántos años llevas jugando? Le digo, en el momento en el que yo deje de sentir esto antes de un juego, me retiro. O sea, en ese momento sé que ya no me vibra. Sí. Entonces, el salir del pasillo, el entrar al campo, el ver el estadio enorme, el empezar a ver las gradas que se llenan... fue realmente, pues, asombroso, ¿no? No tengo como palabras para describirlo. Fue, pues, es algo que me voy a llevar toda la vida, o sea, y es algo que, como bien comenté, tal vez no muchos pueden experimentar. Y, pues, bueno, fue todo un show, ¿no? Esa primera temporada recuerdo que perdimos ahí en CU. La segunda vez que visité el campo, perdimos, fue justamente la temporada del 2018, la de la semifinal. Perdimos por poco, pero todos sabíamos, vamos a regresar a este estadio, a jugar la semifinal y les vamos a ganar. Llegó la semifinal, le ganamos la semifinal a Pumas en casa y fue toda una fiesta. Salimos del campo. ¿Cuántas personas aproximadamente, coach? O sea, son no sé, realmente nunca... Pero es el aforo del... O sea, ¿estaba lleno pues el Olímpico? A tope. O sea, las 3 veces que estuve en el estadio estaba a full, o sea... Mi Chuy, dato ahí provisional, ¿no? Sí, o sea, a full, o sea, nunca había visto o dimensionado la pasión que se le tiene al deporte. Inclusive la vez que jugamos nosotros contra Pumas en el estadio de los Tuzos en Pachuca... No fue tanta gente justamente por el traslado, pero se llenó mucho más de lo que, pues en lo personal yo esperaba, claro, ¿no? Sí. O sea, porque además no es como que en México sea
ni lejos el deporte más popular del país. No, o sea, al parecer no, pero por abajo del agua sí, o sea... ¿Ah, sí? Sí, no, definitivo, o sea, los estadios, por ejemplo, fue en el Hidalgo. Ajá. No fue tanta gente. Después jugamos en el Estadio Azul. Probablemente no tanta gente, estamos hablando de 3,000 personas. Digo, y eso, estoy aventando un número, sí, ¿no? no, o sea, porque digamos... 3,000 personas es un las mundo gradas, de gente. Las gradas se ven enormes, pero pues no sabes cuánta gente entró, claro. ¿no? Hasta después que ves los resúmenes de tanta gente entró al estadio, ¿no? El Estadio Azul se llenó a tope, los 2 clásicos que tuvimos. Ahí jugué en esa misma temporada del 2018 el clásico Pumas Burros y el clásico Burros Águilas Blancas. Entonces, fue pues todo un espectáculo, ¿no? El ver estadios llenos. La final que jugamos en Monterrey, lo jugamos en el estadio Gaspar Más, en la Autónoma de Nuevo León. Y en esa final... ¿Es el del Tigre? Auténticos Tigres, de la Autónoma de Nuevo León. Ya, está justo en la universidad, ¿verdad? Sí, el Gaspar Más. Esa final no había ningún espacio libre. O sea, el estadio no es muy grande, pero impone muy cabrón. Que es justo la intención, ¿no? Sí, alguna vez justo, por ahí ¿no? leí un documental, ¿eh? Ajá. Escuché un documental de que justo no los hacen tan grandes, pero para que se sienta a tope, pues, o sea... Sí, por ejemplo, en el estadio en el Gaspar Más, terminaba el campo aquí, o el sideline, justo atrás estaban la porra, digamos. Y ahí tienen una porra muy particular que le llaman los patanes, que es un grupo de, obviamente, aficionados de Auténticos que están en tu banca. Obviamente que su única función que tú no estés totalmente fuera de foco, ¿no? Jode y jode todo el juego. Es pues la tarea principal de los patanes. Al final del día, todo queda en lo deportivo. Cuando se termina el partido, felicitan, celebran el juego. Es algo muy, muy bonito, ¿no? ¿Les tocó vivir alguna gresca, hacia alguna trifulca entre jugadores? Entre jugadores, sí. Y fue, híjole, eso fue... Ahí yo creo que salió una nota. En el clásico del 2018, Burros Pumas en el Estadio Azul, el campo estaba pintado obviamente del poli, porque pues éramos el equipo local, ¿no? Había una P enorme en la yarda 50, salen los Pumas de los vestidores, ya antes del kickoff, y quieren aplicar mucho lo que hacen en el high school, ¿no? De llegar a la logo del rival y empezar como a sobajarlo, ¿no? Exacto, entonces... Todos en ese momento, nadie de la banca de Burros lo pensó, nos pusimos el casco y nos los fuimos encima. O sea, no llegamos a los golpes, pero sí de estar face to face, o sea, gritándonos de, es que tú no vales madre, y no, es que es mi casa y vas a ver. Y, o sea, es un ambiente muy tenso que al final del día solo queda en eso. O sea, hay muchos... Se acabó el partido. Se usa también en Liga Mayor así lo de yarda 50 y buen partido. Sí. O sea, todos los partidos de Liga Mayor terminan. Yarda 50 se felicitan entre los dos equipos, staff. Al final del día es un ambiente muy, muy deportivo, ¿no? O sea, pueden llegar a quedar rencillas, pero solo quedan en el campo. Sí, jamás pues se está caliente después del juego. Exacto, nunca se toman a más, ¿no? Fuera o extra cancha, ¿no? Entonces... Dice, un exjugador de Liga Mayor en un clásico en el Estadio Azul me está diciendo que después además de que el visitante quiso deshacer el escudo o la letra de su institución, queda en el juego... ¿Qué pasa en el tocho, Chuy? O sea, ¿qué pasa en el tocho entonces que trasladan esa... Trasladamos, ¿no? Trasladamos. Yo creo que todos en algún momento hemos sido parte de esa calentura. Ajá. Pero sí un mensaje de este episodio me gustaría que sea... Se queda en la cancha. Sí, o sea... No lo digo yo. Lo dice el coach Alex, que es exjugador y ex subcampeón a nivel nacional en uno de los programas más exitosos de fútbol americano de este país. Sí, digo, al final del día se dice fácil. Llegó el campeonato del 2019 de Burros. En su momento me arrepentí de la decisión que tomé de salirme, pero me quedé con todo lo que pude haber hecho. O sea, al final del día un campeonato no es de una temporada, no es de años, de temporadas, de coaches, jugadores que van, vienen, no lograron el fin, pero dejaron la semilla sembrada, ¿no? Entonces, ese campeonato del 2019... pues yo creo que es un reconocimiento a todas las generaciones anteriores de Burros que estuvieron en el programa. Coaches, jugadores, staff médico, de apoyo, de video, todos ellos se lo merecían. Creo que fue pues la culminación perfecta de algo que se llevaba cosechando de años, ¿no? Y pues bueno, creo que sí, retomando un poquito ese tema, fue muy polémico ese campeonato de Burros, pero al final del día todo se quedó en el campo. Hay jugadores que incluso tienen amistad, con, por ejemplo, de Burros con Blancas, con Burros con Pumas, Burros con Tec de Monterrey. Y qué pues, bueno, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que
al final del día cualquier competidor quiere ganar. Pero yo creo que también hay que saber perder. Exacto. Y saber ganar, ¿no? O sí, sea, no, definitivo. Ambas partes. Yo creo que eso es lo mejor del deporte, ¿no? El que es tan familiar, el que es tan amigable, o sea, te enseña yo creo a que base mucha de gente golpes, ¿no? piensa todo lo contrario del deporte, ¿no? Que por lo la ve muy naturaleza violento, ¿no? Violento, golpes, agresividad, pero eso es como nada más la base, ¿no? Al final del día forma personas, forma el carácter de las personas y al final te hace quién eres, ¿no? Claro. Obviamente que hay jugadores que son pues muy alzados, pero ya es cuestión personal, ¿no? Al final del día la institución Ya a todos nos llega esa hora, ¿no? Como de darnos cuenta. Siento que también son procesos o etapas de la vida. Sí. Y creo que hasta cierto punto es bueno sentirte que eres el mejor en lo que sea que haces. Porque la confianza, y lo platicábamos ahorita, cuál era la diferencia de ser el 54, allá está en el roster. Exacto. Creo que es fundamental. Y pues nada, también yo creo que disfrutar lo que sea que se esté viviendo en ese momento, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos algo por el qué dirán? Exacto. O y si no lo logro, y al final no hace ni una ni otra. Y yo creo que es muy válido, o me parece muy interesante lo que dice de los 4 años que jugó. ¿4? Me dijo. Sí, 4. Y justo cuando usted ya no está, quedan campeones, pero se sigue sintiendo satisfecho, o a lo que estoy escuchando. Porque también creo que hay muchos chavos en etapa en su vida en la que están como por entrar a una beca o que les hacen una beca y su mundo se desmorona. Cuando les dicen que no. Ajá, o si sus papás no les dieron permiso, porque al final del día no dejan de ser inmaduros, ¿no? Sí, definitivo. O bueno, falta madurez. O usted cómo nos platicaría esa parte, que jugó Liga Mayor, que tiene esta, o sea, porque al final del día decidió, me imagino, por terminar su carrera. Sí. ¿Qué piensa? O sea, ¿cuál habrá sido la decisión correcta? O un mensaje para esos jugadores, atletas y jugadores de fútbol americano que pues no lograron llegar, o porque sus papás no los dejaron, o porque no tenían los recursos. O sea, ¿hay una vida después del fútbol americano? Definitivo, ¿no? Yo creo que el fútbol americano solo es un complemento, ¿no? Era una parte de la filosofía que se tenía en Burros. Muchos coaches decían de broma si te estorba la escuela, déjala. Sí. Cuando realmente solo lo decían por jugar, ¿no? Sí, jamás apoyaron el hecho de, ¿sabes qué? Ya no vayas a clases para que vengas a entrenar. Por muy talentoso que eras, por seas quien seas. Creo que eso nunca, no quita el hecho de que solo es algo extra, vaya. O sea, lo realmente importante es terminar, obviamente, tus estudios, es formarte como una persona de bien. Y pues tomar decisiones correctas, ¿no? En momentos, pues, acertados, ¿no? Yo creo que la decisión que tomé de salirme del programa fue, en su momento, la decisión correcta para mí. En lo personal me sentí tranquilo, no, o sea, sentía ganas de querer regresar, pero entendía que mi etapa era otra, ¿no? Ya esa etapa de madurez, como bien comenta, el crecer no solo en músculo, no solo crecer como un jugador, sino crecer como persona, como estudiante, te da esa facultad de tomar decisiones. Pueden ser difíciles, pero en los momentos correctos, ¿no? Para que tu vida, o sea, como la estés vislumbrando, ¿no? No al final del día no ser como un esclavo del fútbol, porque vaya, tienes 5 años de elegibilidad y se acaba Liga Mayor. Entonces, sí, ¿qué no eres? Es nada, o sea, realmente si uno lo ve fríamente, no es nada. Sí, no. Y al final uno vive mucho, ¿no? Me imagino, o sea, usted que sí jugó Liga Mayor. Pero, wow, siento que aquí es como un tema muy amplio, porque ¿cuántos chavos no nos han dicho así como, no, pues me ofreció, o que ya les ofrecieron la beca, pero les piden como circunstancias bien cañonas para que sí se vayan? Sí. Y que al final sus papás o diversas razones pues no llegan. O sea, pues ya nada más finalizar este tema en particular. Sí. Que no hagan una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Exacto. O sea, que todos pasamos por esa tormenta, pero que con el paso del tiempo, sea la situación que sea, yo creo, a título personal, que mientras no haya muertos, todo tiene solución. Definitivamente. Y como bien dicen, la muerte es lo único que no tiene solución en esta vida, ¿no? Así es. Creo que la euforia o el sentimiento, el feeling de decir, es que me están hablando de tal universidad, se vibre, y ya es un mérito, ¿no? O sea, creo que ya es meritorio que alguien levante el teléfono o pregunte por ti. Exacto, ¿no? Yo creo que es válido el sentirte halagado, pero nunca tienes que perder el foco, ¿no? Volvemos, Liga Mayor se acaba, tu carrera no. O sea, al final del día, el título de ingeniero, arquitecto, licenciado, lo que quieras, te va a acompañar toda la vida, y los recuerdos de Liga Mayor. O sea, no vas a ser un jugador de Liga Mayor para toda tu vida. Entonces, creo que es un mensaje pues bastante importante que se queden. Si el fútbol americano les abre las puertas, tómenlo. Pero jamás pierdan el foco de que lo importante es terminar una carrera, ¿no? El terminar la escuela. Y pues el tomar las decisiones correctas o duras en el momento que se necesita, ¿no? Recuerdo mucho que el coach Chaparro, que era el head coach de Burros en el 2018,
me decía, no te vayas, quédate para que juegues tu 5º año de Liga Mayor, porque el 5º año era como tu senior year. Entonces es tu culminación como jugador. Y le dije, coach, realmente no puedo. O sea, yo no me permitiría el perder un año de escuela para poder terminar esta etapa, ¿no? Entonces, no, y la ingeniería que estaba haciendo, además. Sí, o sea, al final no fue un camino sencillo, ¿sabes? Los 9 semestres se escuchan sencillos, pero son desveladas, son salidas. ¿9 semestres? Sí, no, porque ahí va una historia que a mis papás yo creo que no les va a gustar mucho, ya la saben. Justamente esa temporada del... Sí, okay, no, para que le hagan llegar este clip a los papás de coach. Saludos. De alguna manera. Sí, no... Se llega en mi 7º semestre yo tengo que tomar una decisión de tomar una opción terminal, le llaman a la carrera, o especializarte en algo, ¿no? Yo ya tenía la mira puesta en venirme para Guanajuato, entonces, sí, obviamente, digamos, por la ingeniería se adapta mucho a la industria que está desarrollándose aquí en el estado. Entonces, esto fue a mitad de año, en el semestre de julio, y pues obviamente que estamos en preparación de la temporada del 2018. Entonces, llega ese momento en el que es o te vas o por lo menos cierras este último año, ¿no? Tomé la decisión arbitraria, personal, lo hice por mí y para mí, de quedarme. No, o sea, digamos, perdí un semestre, pero no lo perdí porque al final del día adelanté materias de los semestres de adelante y pude cerrar ese capítulo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya... Si hubiera... acomodó su historia, pasa como creía que era la mejor opción. Exacto. Entonces, yo creía que ya no me podía faltar al respeto si seguía postergando más el tema de la escuela, ¿no? Y más que a mí, a mis papás, ¿no? Que me han apoyado, exacto, esfuerzo, sacrificio que han hecho. He estado tantos años esperándolo como para que yo, egoísta, porque de cierta manera es un logro compartido. Sí, 100%. Y tú egoístamente tomas la decisión de, ¿sabes qué? No, voy a jugar otro año. Entonces es esa la decisión. Se enteran mis papás tiempo después, ya cuando estaba aquí, y pues obviamente fue como de, híjole, ya que te digo. Ya había terminado, ¿no? Sí, no, ya estaba. Era el mejor momento en el que se sí, obvio, o sea, ya trabajaba usted. Justamente estaba en ese inter. Fue cuando la pandemia empezó. Yo estaba en mi último semestre de la carrera. Me regreso a casa de mis papás justamente por este tema. Termino la escuela. Y justo en este inter, en ese semestre en línea o virtual, fue cuando les cuento. Obviamente se enojaron, pero fue como de, híjole, pues ya qué hago, ¿no? Ya pasó. Una travesurilla. Sí, hay algo chiquillo, sí. Y justo tengo pues la fortuna de que pues he escuchado que no muchos. Termino mi carrera. A los 2 meses ya regreso aquí a trabajar. Entonces, también fue ahí pues algo curioso, ¿no? Que entré a trabajar en una empresa que ahora me encanta y estoy fascinado con ellos. Pero entré sin querer, vaya. O sea, llega el flyer de la vacante. Aplico nada más porque sí. Por la anécdota, dijeran muchos. Mucha gente yo creo que aplicamos en su momento, ¿no? Como por... Ajá. Tú mismo decirte que estás haciendo algo. Sí, exacto. Que estás intentándolo. Sí. Y que te digan, oye, ¿y los trabajos? No, pues no hay. Y resulta que sí hay. O sea, en 2, 3 lugares. Ajá, exacto. Ojalá ya me hablen pronto. Así retuiteas. Ajá, y resulta que me hablan y pues me contratan, ¿no? Entonces regreso. Y esa siempre ha sido la anécdota que cuento. Que yo entré a donde estoy sin ganas. Pero al final del día, el estar... O volvemos, ¿no? A lo que también es parte del fútbol. El sentirte parte de... Te hace respetar lo que eres, respetar dónde estás, respetar por qué llegaste ahí, ¿no? Entonces es pues bastante pues curioso, ¿no? Las situaciones que se llegan a presentar. O sea, resumiendo todo esto que me está diciendo, también creo que es como... Aviéntate. Sí. ¿No? O sea, hasta donde topes. Si te vas a equivocar, equivócate a máxima. Exacto. Para que no te lo platiquen. Eso es justamente... que tú solito pruebes... la situación para decir, esto me gustó, esto no me gustó, esto me gustó, me quedo con esto. Exacto. Siempre ha sido esa situación, el no te quedes con las ganas de hacerlo o que de intentarlo. Que el balón no se quede en tus manos. Correcto, ¿no? Yo creo que el quedarte con el si hubiera o el hubiera, creo que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Recuerdo, y fue parte que omití un poquito de la carrera, estoy empezando con el tema de la selección. Y se me acercan los coaches del TEC de Monterrey Campus Santa Fe, justamente como para involucrarme en el programa.
Y... O sea, también lo usan como de scouting. Sí, lo usaron obviamente. Tipo, digo, yo sé que no es eso, pero tipo combine. Exacto, pero digamos, no estaba tan permitido porque obviamente se presta a malos entendidos, ¿no? Obviamente que escuelas... Uno manda a su chavo a que sea seleccionado nacional y ya no vuelve. Exacto, ¿no? Entonces son esas situaciones. Me invita el coach de la línea ofensiva en el Tec Santa Fe, y mis papás platicando con ellos, obviamente que... Pues por temas de solvencia, ¿no? Sabemos que el TEC es bastante caro y si no se tiene una beca es muy complicado. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que no. Claro. Entonces... Que sí es una minoría, o sea, es una realidad. Los que sí pueden hacerlo, con o sin beca, es una minoría considerable. Nacional, claro. Entonces se da esta oportunidad, platico con mis papás y me dicen, si quieres, hazlo. O sea, date, aviéntate. Justamente lo que tocaba. Y es tentador, ¿no? O sea, es una de las casas de estudio más importantes en México. Sí, no, yo creo que a nivel, pues... Y yo creo que incluso, digo, la verdad me estoy aventando, pero a nivel global yo creo que también tiene su reconocimiento. Sí, definitivo. Porque entonces, es una universidad business class. Exacto. O sea, es un mundo totalmente distinto a una ingeniería convencional. No, y en el poli, digo, no son muy duras. Exactamente. O sea, son clases muy duras. Sí, o sea, cada escuela tiene lo suyo, pero pues al final del día todo el renombre que se trae en la escuela, pues te hace... La oferta se vuelve más tentadora, ¿no? ¿Cómo lo decidió, coach? Digo, para allá iba su conversación. Sí, o sea, digamos, mis papás me dijeron, vamos, o sea, se juega en equipo y se tiene que ganar en equipo. Yo ya estaba en el poli, ya había hecho mi examen, ya había quedado, ya estaba en clases en la ICIME, pero me dicen, pues si quieres, no estamos a buen tiempo como para reempezar, ¿no? Entonces, dale, o sea, si quieres hacerlo, vamos. Empiezo con el proceso de pues, los exámenes de selección, todo este rollo. Y llega el fatídico día en el cual los 3 programas de la Ciudad y el Estado de México del Tecnológico de Monterrey se deshacen y se unifican en uno solo. Ah, claro. El TEC-SEM, el Campus Estado de México, el Ciudad de México y el Santa Fe, sus programas de fútbol americano por órdenes del rector los desarma y se crea Borregos México. Entonces... Todos los prospectos, entre ellos yo, le dije, ¿sabes qué? Sorry, bro, no podemos. O sea, esto ya es algo mucho más elitista. Dije, pues se intentó y al final del día no me quedo con la espinita de que pude. ¿Pero en ese momento le pegó? Sí, tal vez un poco, digamos. Aquí fue ese año, justamente ese 2015, cuando fue mi primera temporada de mayor. Fue en lo personal un año pues bastante complicado, ¿no? Mi primera opción no fue el poli. Mi primera opción era la Escuela Militar de Aviación y por cuestiones físicas, o sea, porque por mi tamaño, por 3% de índice de masa corporal de más me rechazan, cuando todos los demás exámenes los había completado, ¿no? Llega ese declive de, pues no pude, hago el examen de la famosa crisis de los 18, ¿no? Exacto, sí, fue complicada, ¿no? Hago la primera ronda del poli, yo confiado en que iba a pasar en la militar, no estudio, no me preparo lo suficiente y no paso, ¿no? La primera ronda, entonces vamos otra vez para abajo. Estaba en el tema de la selección, de la Under 19, pues por cuestiones personales, por cuestiones de staff, por cuestiones, pues ajenas. Como cualquier selección. Sí, o sea, al final del día me quedé en el tema de la preselección. Y pues en lo personal, pues es otro declive, ¿no? No, y seguiditas. Sí, o sea, entonces llega el momento de lo del TEC y pues es otra vez, ¿no? Regresar a ese pequeño hoyo que se había hecho. Pero al final del día, creo que saqué el valor, las agallas de lo que te tenías de, ok, ¿cuántas veces te has caído en este año? ¿Y te vas a quedar ahí o vas a seguir adelante, no? Entonces... Decido seguir adelante, sigo con mis estudios en la ICIME, terminé ese año de Liga Mayor y creo que el cierre de año fue bastante bueno, ¿no? Terminé pues ya siendo parte de un equipo de Liga Mayor, terminé en una de las mejores escuelas de ingeniería del país, mi familia estaba apoyándome en todo momento y creo que eso es parte fundamental. Eso es bien importante, ¿no? Como que luego lo dejamos de lado porque lo damos por sentado. Sí. Y neta tampoco... Todas las personas pueden decir eso, o sea, de que tienen el apoyo de su familia. Sí. O a lo mejor sí lo tienen, pero no están en la misma ciudad, o sea... Por ejemplo, ¿su familia vive aquí en León? No, viven en el estado. No. Un poquito de la... Es que todo eso cuenta, o sea, como que muchas veces damos por sentado porque ahí lo tenemos... Pero sí son factores que tenemos que agradecer, o sea, sí. Estar con nuestros padres, si los tenemos, o muchas veces sus papás ya se separaron y pues, es un shock para cada persona. Sí, cada quien vive o sus situaciones, o las historias de cada persona son muy distintas, ¿no? Afortunadamente tuve a mi familia y la tengo completa al día de hoy, apoyándome.
Y creo que fue un buen ancla, ¿no? Que me dijeron, ¿sabes qué? No te vas a seguir hundiendo, quédate aquí. Vamos a salir de aquí, no puedes caer más abajo. De aquí es para arriba. Entonces, muchos, si no es que todos de los logros que he conseguido de la manera personal ha sido gracias a ellos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, que me han estado apoyando todo este tiempo. Ellos me dijeron cuando me venía para acá, mi mamá con lágrimas, el día que yo me venía pues obviamente a seguir la escuela, me decía, me duele un chingo que te vayas, pero sé que es lo que tú quieres y sé que es lo correcto, así que date. Sí. Mi papá me estuvo apoyando todo el tiempo. Mi hermana, pues tal vez por el gap de edad, le llevo 6 años, nunca fue como tan consciente de la situación. Pero al final, sí, es más chica que yo, pero siempre estuvo ahí al pendiente, ¿no? Y pues creo que sí, ¿no? Muchas veces pasamos, o como bien dice, damos por sentado las cosas, pero nunca es tarde para agradecer a la familia todo lo que nos ha podido, pues, brindar, ¿no? Que volvemos, tal vez nosotros malamente lo vemos como algo, como una obligación, cuando realmente es un apoyo, un sacrificio también para ellos, ¿no? 100%. Entonces, pues es un poquito de toda la historia que se engloba en eso, ¿no? La carrera de estudiante atleta, la carrera de hijo, tu carrera personal, al final del día te definen, ¿no? Tiempo. Te definen como una persona y empiezan a dictar el camino que tienes que seguir, ¿no? Oiga, y una pregunta, ya al menos desde el punto de vista, para ir cerrando este tema de fútbol americano desde esta perspectiva, es ¿qué clásico se vive o cuál es la diferencia entre clásicos? Porque Águilas Blancas también es un clásico. Al poli, es el ¿correcto? clásico politécnico. O sea, número 1, ¿cómo se dividen? O sea, ¿cómo se hacen los dos equipos? Ajá. Y número 2, ¿qué diferencias hay entre el clásico, entre poli, por así decirlo, y con el clásico de Pumas? ¿Cuál se siente más cañón? O platícanos de esa experiencia. Se siente prácticamente igual. La diferencia es que ha existido una rencilla siempre desde tiempos inmemorables entre Burros y Águilas, de siempre pelearse quién es el mejor equipo, ¿no? En su momento, por el orgullo, digamos, ¿quién es el mejor del poli? El mejor del poli. En su momento se buscaron unificar los equipos. Obviamente que jugadores y staff dijeron no. Y desde a partir de ese punto no se separó, pero siempre ha existido esa rencilla, ¿no? De tirar a matar. O sea, yo siempre he catalogado los clásicos. El clásico del poli es jugar o morir. O sea, no hay opción. Porque ellos quieren demostrar que son los mejores y tú no tienes que demostrar que lo son. Entonces, es esa guerra, pues realmente, y así se le nombra ahorita ese clásico, la guerra civil. Es una guerra, o sea, en el campo se vive sumamente intenso. De nuestro lado de Burros, son los juegos en los que emocionalmente estamos a tope. O sea, la adrenalina se vive, las ganas de madrear al güey de enfrente y hasta de cierta forma humillarlo. Porque sabemos que es algo que ellos también van a hacer. Entonces, ese juego, el clásico del poli, siempre ha sido un matar o morir. No hay más opción. No hay... se pierde el respeto, se pierde lo que sea. Es un juego de sangre, un juego de lesiones, un juego de golpes. Todos los 4 cuartos que se viven en el partido es súper intenso. Y del lado de Pumas es un clásico más como de historia, ¿no? Un clásico más añejo, un clásico más de... ¿Quién es la mejor universidad, no? Entonces, de cierta manera, el clásico de Pumas siempre ha sido muy fuerte, pero es más una cuestión como de respeto, ¿no? O sea, ok, tú estás allá, yo estoy aquí, y vamos a demostrar quién es el mejor, ¿no? Entonces, son como las dos caras de las monedas de los clásicos. Al final del día no dejan de ser un clásico, no se dejan de sentir exactamente igual. Es una emoción muy distinta a jugar contra un Linces VM, unos auténticos Tigres, Águilas Watch, quien quieras. Es muy distinto el enfrentarte a tus hermanos de institución y enfrentarte a tus rivales de institución, ¿no? Claro. Es algo... sí se vibra muy cabrón. O sea, ver a las tribunas, recuerdo mucho en el estadio de CU, en un clásico de Pumas, Burros, las gradas a tope y la típica guerra que era Goyas del lado de la banca de Pumas o de la grada de Pumas, Wellums del lado del poli, o sea, y era algo ensordecedor. Realmente en el estadio de CU, estando abajo, no puedes hablar como estamos hablando ahorita, o sea, sales afónico del campo porque la porra, o sea, nunca ha dejado de apoyar. Gritan y por la acústica, no sé, o sea, digamos, más cuestiones técnicas. Claro. Realmente es imponente, o sea, el que sientes el Goya que te está gritando en la cara y sientes el Wellum que les está respondiendo, ¿no? Como el atacar, el defender, es puta, o sea, muy, muy cabrón. Y muy por el contrario, el jugar un clásico, una guerra civil en el Wilfrido es lo mismo, ¿no? El Wellum de ambos lados. Y ver cuál Wellum se siente más, ¿no? El Burros Blancos Gloria o el Águilas Blancas Gloria, ¿no? Entonces,
esa guerra de fuera de la cancha que no nos compete a nosotros que estamos en el campo, pues aporta, o sea, yo creo que es más de la mitad de lo que se siente o de lo que le da el sabor de clásico, ¿no? La afición. Cómo se siente la afición es, o sea, algo que difícilmente he visto que se pueda replicar en otros juegos, en otras ciudades. Es algo muy, muy, muy particular de esas rivalidades entre las instituciones y entre Burros y Águilas. Ok, coach, y ya que nos dio un muy buen contexto y así como una reseña de todo lo que vivió y cómo lo vive, ¿cómo es Titanes? O sea, ¿cómo llega a Titanes? ¿Cuál es su primer acercamiento con el coach Yello? ¿Siempre llega a ser coach de línea? O sea, como que cada quien tiene su historia. ¿Cómo lo traslada? Primero, ¿cómo llega a Titanes? O sea, ¿cuál es el primer trato con el coach Yello? ¿Y por qué Titanes? O sea, porque aquí hay muchos equipos en León. Sí. Así como ahorita nos está aplicando todas las opciones que te dan en el Estado de México. O sea, ¿qué similitudes o qué diferencias ve? Yo creo que el Titanes empezó desde que jugué en el equipo de Poli de aquí. Porque de usted no Guanajuato. jugó en Titanes equipado, ¿verdad? No. Yo jugué en el equipo del Poli, y pues la rivalidad aquí en la categoría intermedia es Cachorros contra Patriotas o Lions contra Patriotas. Entonces me quedé mucho con esa idea de la rivalidad añeja entre burros y blancas. Entonces llego aquí y me dicen, es que esos güeyes, esto, lo otro. Cachorros y Lions no los menosprecio, son muy buenos clubes, pero yo no me veo identificado con la filosofía de los equipos. Entonces, pues va de la mano de la historia del coach Dani. En una fiesta conocemos a Ivonne. Ivonne nos hace la invitación, o sea, entre plática, nos hace la invitación al coach Dani y a mí de podernos integrar al equipo. Llegamos un sábado. ¿Usted al coach Dani ya lo conocía de sí, al coach Dani lo conozco cuando yo llego a Patriotas de Burros. Y es muy curioso, ¿no? Yo llego y yo lo veo a él y siento este güey es mamón, o sea, es intratable. Y él se expresaba exactamente igual de mí, ¿no? O sea, que llega de Burros, llega sobrado, llega muy alzado. No sé quién le dijo eso, coach. Es una historia diferente, pero bueno, continúe. Entonces fue llegar, encontrarnos, somos personalidades totalmente distintas. Pero al final del día el equipo, o sea, Patriotas, nos hace volvernos guardia y tackle. Entonces, de ahí conectamos una amistad que ha durado todos estos años que estoy aquí. Es mi mejor amigo y la verdad lo considero parte de mi familia. Me ha ayudado mucho en lo que soy y pues creo que yo también a él. Entonces, así conozco al coach Dani. En esa fiesta era una amiga en común entre ambos. Ivonne nos invita, venimos los dos. El coach Yello nos recibe pues con las puertas abiertas, ¿no? Siempre llegar a un nuevo lugar es complicado. Claro. El no saber si lo que dices es lo correcto, si te van a entender, si... ¿Porque no había sido coach hasta llegar a Titanes o no, ya había sido? No, de hecho no. O sea, este es mi primer acercamiento como coach. Y pues era el nervio, ¿no? De saber si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Trataba de tomar a todos mis buenos ejemplos, como el coach Zárate, el coach Chaparro, el coach Alfaro, saber si era lo correcto o lo que estaba haciendo para poderlos enseñar. Si usted se pone nervioso con ese currículum que nos está platicando y tanto sangroncillo por ahí en otras bancas, no, pero bueno, está bien. Entonces, llego a Titanes, y de inmediato me siento uno más de la familia. Entonces, me siento querido. ¿Cómo el coach Yello y su familia logran eso? Sí, ¿verdad? Definitivo. Yo creo que por el tema de la familia, ¿no? Regresando al tema de la familia, creo que Titanes es un equipo muy familiar que han sabido llevar las cosas ellos, dejan que gente aporte, pero al final no pierden la esencia. Entonces, llego, me siento parte de su familia, me abrazan como uno más, al coach Dani también. Empezamos a trabajar. La primera temporada en Titanes no fue pues tan buena. Creo que ahí hay una historia. ¿En sentido de resultados o...? Sí, no, en resultados. O sea, creo que que los chavos adaptaran a nosotros al coach Yello y al final le hiciéramos algo que nos llevara a un campeonato. Fue un proceso, digamos, un poco difícil, ¿no? Recuerdo, y esto jamás se me va a olvidar, el primer partido de temporada, yo ya como responsable de la línea ofensiva, al día de hoy, chavos súper talentosos. Ha sido, yo creo que de las mejores unidades que he visto en cuanto a la solidez. Y al día de hoy, esa historia la recuerdo hasta con cariño. Ese primer partido, Lalo era nuestro quarterback y la línea ofensiva no estaba haciendo nada. O sea, me sentía frustrado, que les explicaba, les apoyaba, trataba de platicar con ellos y no funcionaba.
Llegó un momento en el que sale Lalo de un golpe bastante fuerte, entra a la defensiva y ya no aguanto, o sea, exploto al lado de la grada de los papás. Justo se hace un silencio mortuorio en todo el campo y exploto, o sea, les grito, les digo, tienen que entender que esto no es como era antes, o sea, de ustedes depende que este cabrón salga ileso o que salga en una camilla. Entonces, exploto, los chavos me quedan viendo de qué pedo, o sea, qué está pasando. Al final del día bajó el ímpetu, pero creo que ese fue un catalizador súper cabrón en el tema de la línea ofensiva, porque a partir de ahí ya no hubo un declive. La línea ofensiva empezó a trabajar, a caminar. Ya en el día a día. En el día a día fueron constantes, empezaron a hacer las cosas mejor, eran más respetuosos con todos, ¿no? Se entendían su rol como líderes. O sea, dentro y fuera de la cancha. Lo asumían, lo entendían y lo desempeñaban de maravilla. Entonces, la línea ofensiva a partir de ese punto empieza a crecer, empieza a mejorar. Pero recuerdo que ese día saliendo del campo del partido, yo me disculpo con los linieros porque obviamente que no es una forma correcta de dirigirte a alguien. Sí. Les ofrezco una disculpa, ellos me entienden. Les digo, hay que hacer algo, o sea, no podemos seguir haciendo esto. Y a partir de ese momento cambia, ¿no? La mentalidad de los linieros. Me acerco con la manager Ara al final y me dice, le digo, manager, perdone que di este espectáculo enfrente de los papás. Me dice, coach, felicidades que lo hizo, nadie se había atrevido a hacerlo y creo que es lo que necesitaban los chavos. Entonces sentí ese respaldo de la manager de no ser juzgado por haber tomado una decisión o una actitud tan explosiva. Y pues al final del día los resultados se dieron, ¿no? Creo que el trabajo de los chavos ha sido pues constante, ha sido muy intenso y nos ha llevado a lo que somos, ¿no? Ya un equipo, ya no somos un equipo del montón, ya somos un equipo figura, ya no somos el equipo al que cualquiera podía ir a su casa y pisar. Ahora es aguas porque los Titanes están en casa y la casa se defiende a muerte. Entonces es ese proceso. Y es un trabajo de años, ¿no? Digo, la verdad yo no tengo tanto tiempo en Titanes y lo he hecho ya en varios episodios. Para mí es muy fácil llegar a una organización con tan buenos cimientos. Ajá. Pero lo que nos platicaba el coach Dani y otros invitados, pues a ustedes sí les tocó como que picar piedra, pues, sí, y romper toda la estructura, hacer cimentación. Sí, de hecho, en ese entonces solo estábamos el coach Yello, el coach Héctor, el coach Adrián, el coach Jorge, Dani y yo. Y pues sí, fue gritos en todos los entrenamientos, castigos físicos. Y al final del día, como bien comenta, ¿no? Formó una muy buena unidad, una buena mentalidad que pues al día de hoy nos tienen en el nivel tan competitivo, ¿no? Que somos al día de hoy. No, y becados y todas las... Exacto, ¿no? Yo creo que eso es lo que dejamos, ¿no? Recuerdo el día de la presentación de Titanes en su celebración de los 10 años. Sí. Era parte de lo que les comentaba, ¿no? Nosotros no buscamos el campeonato, nosotros no buscamos la chamarra, no buscamos el trofeo. Al final del día esto es formativo, regresando a esta madre es el deporte de la vida y nosotros lo que queremos es que ellos no sean excelentes jugadores, ¿no? Buscamos que sean excelentes personas, excelentes hijos, excelentes estudiantes, excelentes novios, excelentes esposos en su momento, padres. O sea, el tener la certeza de que estás haciendo un buen trabajo es, yo creo que lo que más llena a un coach, ¿no? En lo personal. Entonces, pues es parte del proceso, ¿no? Que hemos estado llevando. Y pues creo que repitiendo un poquito o siendo muy, muy repetitivo en ese tema, la unión del equipo se ha visto, ¿no? Ya no hay jugadores que van y vienen o jugadores nuevos. Los nuevos se les arropa como uno más. Y digamos los que se van, pues de modo, no quiso formar parte de la familia, ¿no? Uh-huh. Digo, al final del día la decisión es libre. Cada quien puede hacer lo que quiera o estar en el equipo que quiera. Pero yo creo que Titanes es una de las mejores opciones que pueden tomar al día de hoy en el tema formativo, ¿no? Y pues obviamente que el campeonato nos está respaldando, ¿no? Ya no solo somos formadores, sino somos campeones. Entonces, esto nos da una pauta a hacer algo más que los demás. No, y además yo creo que hay como que muy bajo índice de deserción de un chavo que llega ahorita. Siento que ya no se van. O sea, ahorita no recuerdo alguno que se haya ido, ¿no? Que yo pueda decir como, pues vino a entrenar 2 días y se fue. O 10, o sea, una temporada, no ubico. Y al revés, yo siento que hace así como una mención especial para chavos como Eder, como Román, como Matías, como Hugo, que empezaron a ir otros días a horas que no eran los entrenamientos. Y realmente no ha pasado tanto, han sido como 2-3 meses de nuestro primer entrenamiento, digamos, extracurricular, por así decirlo. Uh-huh. Y hoy ya son
jugadores sólidos en el equipo, cuando la temporada pasada tenían, no sé, 10 snaps por temporada. O sea, ni siquiera estoy hablando de por partido. Entonces, creo que la constancia... Y ellos son un claro ejemplo de eso, de que la constancia rinde sus frutos. Y para todos, hablando en un caso muy particular que yo a veces veía con los quarterbacks, pues es todo un desafío. Y para un equipo en general cambiar de quarterback. Sí. Y yo sentía que esta temporada iba a ser como más desafiante. O que los con resultados el tema no de iban las a bajas, venir, ¿no? ajá, con los resultados no iban a venir tan de la mano con nosotros. Y acabamos de venir de un partido de pretemporada en Querétaro. Esto sí ya es real, lo de Querétaro. Y me sentí muy satisfecho, sí. O sea, la verdad, como que vi jugadores que la temporada pasada no le alzaban la voz. Ajá. Y hoy sí. Y es que siento que es un proceso natural. O sea, no nada más en el equipo, sino en la vida. Sí, yo creo que, o sea, abonado un poquito a lo que bien comenta, el talento es clave. Pero la constancia... es indispensable. Obviamente, ¿no? O sea, yo creo que una persona sin talento, pero con actitud y constante, va a convertirse en un jugador clave, en una persona clave en donde quiera que esté. Un jugador talentoso, que no es constante, que es flojo, que le vale madre, es un jugador que solo va a quedar ahí. O sea, no va a llegar a su tope. Exacto. Entonces... yo creo que la constancia que hemos pues aportado al equipo, ¿no? Ya un equipo sólido, como bien comenta, jugadores que tal vez en la temporada pasada eran pues tal vez un respiro para los titulares. Hoy en día son los titulares indiscutibles justamente por este tema, ¿no? Claro. Se han vuelto jugadores constantes, disciplinados, agresivos, se han vuelto un jugador... y unos caballeros al final del día, ¿no? Sí, O sea, al final del día. Volvemos, yo creo que el deporte da la pauta que lo agresivo que puedes llegar a ser, lo explosivo, lo intenso, se queda en el campo. Todo lo demás es, eres mi amigo de otro equipo, vivimos en el mismo estado, nos conocimos en la escuela, somos tan amigos como siempre, güey. Nos podemos tomar una foto, podemos cotorrear, podemos salir a, no sé, a donde quieran. Y vamos a ser amigos. O sea, en el campo eres mi enemigo, te voy a respetar jugando máxima, pero no te voy a tener piedad, güey. O sea, porque vistes otros colores, no eres mi hermano en el campo. Fuera de, pueden ser los mejores amigos del mundo y nadie dice absolutamente nada al respecto, ¿no? Y eso está bien difícil, ¿no? O sea, yo tampoco puedo decir que llevo a la práctica eso. Pues porque siento que uno no es de piedra, o sea, pero sí exhortar a la gente y a los jugadores de que cualquier deporte que practiquen o cualquier situación, que se quede ahí, ¿no? O sea, todos tenemos malos días, todos a veces nos peleamos con nuestras parejas, con nuestros papás. Sí. Y probablemente eso hace que no tengamos la actitud correcta en el momento que se necesita, ¿no? Situación. Entonces, pues abrir esa invitación a que mantengamos la calma en momentos complicados. Críticos, ¿no? Exacto. Y que todos nos equivocamos, ¿no? Al final del día yo creo que también aceptar una disculpa cuando alguien te la ofrezca. Sí, no, definitivamente creo que, como bien comentábamos, y era un speech muy recurrente en temporadas anteriores en Titanes, somos jugadores, pero sobre todo somos caballeros. O sea, no podemos perder el porte que somos. No podemos faltarle al respeto a la institución teniendo actitudes, pues, deleznables, ¿no? O sea, de gente que no es, de gente clavada con algo que, pues, carnal, ya dieron el último pitazo, se acabó, o sea, se acabó, te gané, me ganaste, ni modo, o sea, a seguir trabajando, güey. Si hay gente que está en ese set o en ese mindset, yo creo que es una muy buena invitación. No es personal, güey, o sea, no te lo tomes nada personal. Sí hay momentos, sí hay jugadores que se dicen cosas fuertes en un face to face en el campo, pero pues al final del día solo es eso. O sea, si eres esa persona que se queda con eso de que es que me dijo o es que yo le dije, carnal, estás mal. O sea, simple y sencillamente toma lo que necesitas, aprende de lo que hiciste, aprende de lo que no hiciste y dale vuelta a la hoja, güey. O sea, no eres nadie como para juzgar a alguien por lo que te dice, ¿sabes? Todo es en el campo, en el campo se queda, ¿no? Entonces creo que es el mensaje como primordial que hay que dejar claro. Oye, coach, ¿y alguna similitud de Titanes a un equipo de Liga Mayor? ¿O qué tan cerca o tan lejos estamos? O sea, me gustaría como tanto la retroalimentación hacia Titanes, como decir, a mí lo que me gusta de Titanes, que fue similar a esto, que me hubiera gustado tener a esto. No sé qué nos podría decir. Pues yo creo que en el tema de Titanes en comparación a un equipo de Liga Mayor, en su momento era... pues, ¿no? O sea, como sí, o sea, en su momento yo creo que era el tema de la constancia, ¿no? Sí hubo momentos muy difíciles en los que éramos 10 en campo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con 10 jugadores? Nada, ¿no? Entonces,
Titanes ha cambiado mucho en ese sentido, los jugadores lo entienden. Con 20, ¿no? Sí, ¿no? O sea... Mínimo 22 y ahorita estamos manteniendo un promedio de 24. 28, ¿no? Entonces es totalmente distinto, ¿no? Cambiaron esa filosofía y eso es algo indispensable en un equipo de Liga Mayor, ¿no? La constancia, la persistencia, el entrenar a máxima, que es algo que los chavos lo están entendiendo, ¿no? ¿Y en instalaciones cómo estamos, coach? Vamos bien, o sea, realmente... Tenemos muy buenas instalaciones, tenemos campos, o sea, un campo de entrenamiento y un campo de juego. Y eso, en lo personal, es algo que yo me quedé de burros. Teníamos un campo de entrenamiento y el Wilfrido Massieu que solo era para juegos. Y al día de hoy es algo que muy pocos equipos lo tienen, ¿no? Entonces, tenemos muy buen staff, tenemos coaches de mucha experiencia, tenemos a la manager que nos ha estado apoyando todo el tiempo, que es como la segunda mamá de todos, que ha estado atrás de nosotros, tenemos fisioterapeutas, tenemos a los nutriólogos, tenemos todo lo que necesitamos para poder practicar el deporte. Entonces, obviamente que hay áreas de oportunidad. Lo bueno es que se están trabajando, ¿no? No se están dejando de lado y pues vamos por muy buen camino, ¿no? Yo creo que ha salido talento, ha habido muy buen talento, muy buenos chavos que en este momento tienen ofertas de universidades de renombre, tecnológicos, escuelas en Querétaro, la Náhuac, no sé, por decir nombres. Y al final del día creo que nos estamos convirtiendo en lo que podríamos llegar a ser en un día, ¿no? Un equipo referente, a un equipo semillero, que sabemos que viene de Titanes, es un jugador de calidad, es un jugador excelente, es una persona excelente, un estudiante excelente, que viene de una excelente institución como lo es Titanes, ¿no? Entonces creo que vamos por muy buen camino. Nada más, el tema es ser persistentes, ¿no? El ser constantes con lo que tenemos y seguir mejorándolo, ¿no? Entonces creo que es por donde vamos y vamos bastante bien. Y ya para cerrar, salvo que usted tenga algún otro comentario, no sé si haya un mensaje hacia el Cuyello, hacia la manager, ya para cerrar este episodio. Porque es que yo platicando con ellos antes de conocerlo, pues sabía quién era usted, me hablaban maravillas y la verdad que día a día que puedo platicar con usted en entrenamiento, pues es verdad. Y yo siento que una de las mayores virtudes de esa familia es que encuentra a la gente adecuada. Exacto. O les da las herramientas a las personas. Yo digo, y sí lo sostengo, de que ellos nunca tienen una puerta cerrada, salvo que tú la cierres. Sí, no, yo creo que la única manera de que ellos te puedan llegar a dar la espalda es porque tú lo hiciste, ¿no? Y al final del día ellos no lo hacen permanente, o sea, si regresas ellos te van a abrir las puertas nuevamente, ¿no? Yo creo que... Pero probablemente podrían pensar que mi comentario va sesgado. Entonces me gustaría saber... ¿Qué opinión tiene usted? Y de verdad como retroalimentación, o sea, por si algo no está bien encaminado, pues tomar cartas en el asunto y poder trabajar. Sí, no, yo creo que el coach Yello y la manager han hecho un trabajo pues estupendo, ¿no? El tiempo que yo he estado aquí en el equipo, nunca han dicho que no al cambio, siempre han estado dispuestos, siempre han hecho lo necesario, lo suficiente, han hecho sacrificios cabrones para que las cosas se den, para la temporada, o sea, momentos en los que por X o Y razón no hay lo suficiente solvencia de los padres para poder pagarlo. Ellos dicen, no tengo ningún tema, todo por los chavos. Y creo que eso es algo que no se tiene en todos lados, ¿no? El tener... El sentido humano le habla al Cuyello. Exacto. O sea, es algo que él menciona mucho. Sí, o sea, no perder el sentido humano. El tener esa apertura a tanto cambio, a tantas incertidumbres de muchos jugadores, de muchas personas, realmente es algo pues muy resaltable tanto del coach Yello, la manager... Ivonne, que han sido pues los pilares de Titanes y al día de hoy lo son. Realmente son pues personas excelentes que han hecho el trabajo excelente que los tiene el día de hoy siendo parte de algo tan grande como lo somos Titanes. Entonces no me queda nada más que agradecerles que en ese momento no me hayan dicho que no, que me hayan abierto las puertas, que me hayan hecho sentirme parte de Titanes. En su momento cuando yo me tuve que retirar por una situación personal y pude regresar, me dijeron, coach, esta siempre fue su casa, jamás tuvo las puertas cerradas, el día que usted quiera es bienvenido, el día que se tenga que ir pues lo vamos a estar esperando, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que resaltar y hay que enmarcar, que son personas o son excelentes personas. Tal vez pueden ser los modelos de lo que buscamos de Titanes, o sea, los modelos a seguir, ¿saben? Son personas de bien, son personas que han hecho lo suficiente como para estar justo donde están y son personas que darían todo por quien están al lado. Entonces yo creo que pues un gracias a veces no es suficiente, pero pues muchísimas gracias tanto al coach como a la manager por permitirme ser parte, ¿no? No, pues muchas gracias a usted, coach. Me gustaría cerrar y de verdad... Total admiración, o sea, de verdad lo aprecio, hemos convivido muy poco, pero me parece un ejemplo a seguir. Lo exhorto a que siga así y pues nada, me siento muy agradecido de tenerlo aquí en casa. Pues muchas gracias, comunidad Titán. Los esperamos para nuestro siguiente episodio. Si tienen dudas,
algún comentario hacia el Coach Alex, déjenlo aquí en la cajita de comentarios, se las haremos llegar al Coach Alex. Aprovechen esta oportunidad, de verdad. No mucha gente tiene a un subcampeón nacional y exjugador de Liga Mayor. Y pues nada, hasta luego, muchachos. Muchas gracias, Coach. Gracias, gracias, Coach. Gracias por el espacio, por darme la oportunidad de expresarme. Y pues somos bienvenidos, somos titanes. Y pues muchísimas gracias por todo. Gracias, que no se olvide que el león es naranja. Exacto. Le había puesto azul, ¿eh? No, es naranja. ¿Listos? Muy bien. ¿Te parece un buen cierre o quieres que cambiamos algo? Cierre. ¿Sí? Pero le voy a colocar.